buenos días para todos. Muchas gracias como siempre a todos los asistentes a estas conferencias. Hoy, siguiendo con este mes de anestesia obstétrica, vamos a hablar de un tema muy importante que nos lo propuso la doctora Nuri, cardiopatía periparto, y que hoy Laura Duarte, nuestra residente de tercer año ya, perdón, va a exponernos. Asesoraron en este tema la doctora Nuri Socha, anestesióloga Clínica Universitaria Bolivariana, y la doctora Alejandra Echeverry, anestesióloga cardiovascular de la Clínica Sommer. Les agradezco muchísimo toda la presencia, no solamente en la asesoría de las charlas, sino en las mañanas académicas, a ambas. Laura, entonces podemos dar inicio. Doctora, muchas gracias. Entonces, como la doctora me presentó, mi nombre es Laura Alejandra Duarte, soy residente de segundo año en la Universidad Pontificia Bolivariana y quiero agradecer a la doctora Alejandra y a la doctora Nuri que me asesoraron a la realización y como al desarrollo de toda la presentación. Listo. Entonces, para empezar, estos son como los contenidos o los temas que vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar de la epidemiología, de definición y diagnóstico, la presentación clínica, la fisiopatología y factores de riesgo que nos llevan a esta enfermedad, el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento y por último algunas consideraciones anestésicas como para que nos podamos llevar a la casa puntos claves. La cardiopatía periparto entonces es la principal causa de mortalidad materna relacionada pues, con el embarazo. Afecta entre 1 a 2 por cada 1000 nacidos vivos, aunque esto dependerá mucho de la zona geográfica en donde se miren estas estadísticas, porque hay zonas donde predomina la raza negra, como en Nigeria, que se puede presentar 1 de cada 102 nacidos vivos. Y esto es importante porque a pesar de que más del 50% de las pacientes se nos van a recuperar, el 20% pueden llegar a fallecer. Y esa es una patología que viene aumentando en su presentación, entonces eso hace que debamos tener conocimiento para abordar el manejo de las pacientes. Pero ¿qué es la cardiopatía periparto? Entonces, es muy importante esta definición porque eso dependerá de que logremos identificar a estas pacientes. Esta es una miocardiopatía que es idiopática, que presenta una insuficiencia cardíaca secundaria, una disfunción sistólica al ventrículo izquierdo con una fracción de eyección menor del 45%, que se presenta más o menos al final de la gestación y en los primeros 5 meses posparto, en pocas veces puede salir un poquito de esa ventana, y que es de causa idiopática. No hay un antecedente, una enfermedad cardíaca en estas pacientes, y es un diagnóstico exclusión. Y esto lo queremos dejar claro porque estos 4 puntos se tienen que cumplir para poder decir, tengo una cardiopatía periparto. Eso quiero que se lo den, menor de 45% de fracción de eyección y un diagnóstico de exclusión. Como es un diagnóstico de exclusión, entonces yo tengo que tener la consideración que otras patologías se me pueden presentar de forma similar en estas pacientes y que debo diagnosticar antes de poder decir, tengo una cardiopatía periparto. Entonces, entre las más comunes tenemos la miocarditis, que en este caso la punta diferencial va a ser que tenemos un prodromo, una infección viral. Entonces, una paciente que presenta infección viral y presenta con una insuficiencia cardíaca, sospechar primero en el miocarditis, tal vez de pronto antes de una cardiopatía periparto. Y además de eso, como yo tengo la sospecha diagnóstica, uno de los estudios que se realizará será la resonancia magnética, en donde encontraremos un patrón característico real tardío al gadolinium. Por el contrario, el síndrome de Takotsubo, ¿qué va a ser importante aquí? Se presenta generalmente en el periparto, durante el parto o en el posparto inmediato. ¿Y qué va a pasar? Son pacientes que están sometidos o se sometieron a un nivel de estrés muy grande durante el parto o que han tenido pues como desenlaces fetales pues, o complicaciones fetales. Entonces esto es importante para tenerlo en cuenta. Y en la ecocardiografía vamos a ver una alteración en el patrón de la motilidad, sobre todo del ápice. Con el infarto del miocardio, un dolor agudo, ¿cierto? Como normalmente se nos presenta, pero que es importante que posiblemente en la ecocardiografía vamos a ver una alteración de la motilidad que tenga que ver con una región vascular. Entonces, son como punticos claves que tenemos que tener en cuenta para poder diferenciar. En cuanto al embolismo del líquido amniótico y la embolia pulmonar, importante, generalmente eso se nos va a presentar muchas veces con un choque cardiogénico, que la cardiomiopatía periparto también. Pero ¿qué es importante? Que estos dos van a tener principalmente disfunción y dilatación de cavidades derechas. Se pueden afectar las izquierdas, obviamente, pero cuando digamos que ya tenemos un compromiso importante de las derechas. Además, el embolismo del líquido amniótico se nos va a presentar también con coagulopatías y es importante que se presenta casi que inmediatamente en el parto o después del parto. Entonces, este patrón de tiempo también nos puede ayudar como a sacar las diferencias con la cardiomiopatía. Ya otras causas como las cardiopatías congénitas o las valvulopatías preexistentes, pues son pacientes que ya vienen con un antecedente y un diagnóstico. Entonces, de entrada, pues nos ayuda como a saber un poquito más esa diferenciación.
Lo difícil de esta patología es que ella se presenta con síntomas de falla cardíaca de forma inespecífica, como se presenta un paciente que hemos visto pues, en medicina interna con falla cardíaca. Puede tener disnea, bendopnea, ortopnea, edemas, pues, estertores en la auscultación, y puede presentarse desde síntomas tan leves, de una forma insidiosa, a presentarse de forma súbita con un choque cardiogénico. ¿Qué es importante? Que estas pacientes, aunque se presenta, como les dije, en el último mes de la gestación y en los primeros 5 meses, entre el 60 y el 90% va a ser en el posparto, ¿listo? Después del parto. Y casi que la mayoría se presenta en la primera semana. Entonces, una materna que en vez de mejorar después del parto de sus síntomas, empeore, empieza a deteriorarse, hay que prender las alarmas que podemos estar ante una cardiomiopatía periparto. Hasta el 2/3 de las pacientes se presenta con una fracción de eyección menor del 36% y tiene la clasificación NIJA entre 3 y 4. Entonces, eso es importante. Paciente que en vez de mejorar esos síntomas, que muchas veces con el embarazo se nos solapan y es difícil el diagnóstico porque son los síntomas normales que podemos presentar, eh, esa mejoría que queríamos tener después del parto no se presenta en ellas. Recordar que entonces hay unos cambios fisiológicos como son el aumento del gasto cardíaco, del volumen sanguíneo, de la masa cardíaca y disminución de la capacidad residual funcional, a un aumento de ese consumo de oxígeno y edema en la vía aérea superior que nos puede llevar a presentar síntomas que nos confundan o se sobrelapen mucho con los síntomas de la cardiomiopatía periparto. En este gráfico lo que les quiero mostrar es que una de las teorías por las cuales se planteaban esta patología es que el embarazo era una prueba de esfuerzo fallida. Pero como vemos en la gráfica, estos síntomas, estos cambios importantes se presentan o tienen un pico importante en el segundo trimestre, pero solo es hasta el final, en el parto o en el posparto, que tenemos el aumento de la incidencia de la cardiomiopatía periparto. Entonces, sí tiene una relación, puede deteriorar estos cambios fisiológicos, pero ¿qué pasa? Hay algo más. Y ahorita una de las teorías importantes que está teniendo crecimiento son los factores hormonales y factores humorales. Para no detenernos mucho en la fisiopatología, porque hasta el momento no se sabe por qué pasa, hay muchas teorías. Cada vez han ido tomando más fuerza la teoría de las hormonas. Entonces, ¿qué pasa? En el momento del parto y en el posparto hay un aumento de la liberación de prolactina, y esa prolactina, ¿qué va a hacer? Cuando estamos ante un estrés oxidativo, la catepsina la va como a cortar y va a generar un fragmento de prolactina, que es la de 16 kilodalton, que va a llevar a disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial va a llevar a liberación de microRN. Ese microRN es absorbido por los miocardiocitos y va a llevar a apoptosis de esos miocardiocitos. Además de eso, la placenta va a liberar otras sustancias como el SPTL1 y la activina A, que va a llevar a generar mayor lesión endotelial y mayor muerte de los miocardiocitos, mayor apoptosis. Y sustancias que normalmente nos ayudarían como vasoprotectoras, nos va a llevar, van a estar bajitas en esto. Entonces, grande que vamos a tener una disfunción endotelial, y por eso es que se puede como parecer o tiene como similitudes con la preeclampsia. Diferencia de la preeclampsia es que la preeclampsia nos va a generar más una disfunción diastólica. Podemos tener disfunción sistólica, sí, pero cardiomiopatía periparto tiene que tener la disfunción sistólica para su diagnóstico. Además de eso, se ha planteado la posibilidad de que haya cierta predisposición genética. Hasta el 15% de las pacientes se han presentado como han reportado uno de estos genes. Grandes, más o menos son 43 genes relacionados con otras cardiomiopatías dilatadas, pero de esos 26 pueden estar en la cardiomiopatía periparto. Y como el más importante ha sido el gen TTN, que codifica para la titina, que es una proteína de sarcómero, que se ha visto que en las pacientes que presentan esta titina tienen una FEBI más bajita a los 12 meses. Entre los factores de riesgo son muchos, porque todavía no sabemos por qué se causa la enfermedad, pero digamos que los más importantes vamos a tener la edad. Entonces más del 50% de las cardiopatías periparto se presentan después de los 30 años, y se dice que las mujeres mayores de 40 años tienen 10 veces más riesgo de presentarla que las mujeres menores de 20 años. La alta paridad, mayor de 3 hijos, genera, pues los 3 embarazos previos, va a generar mayor lesión endotelial y puede llegar a desarrollar la enfermedad. Los embarazos múltiples también está relacionado. La preeclampsia, se ha visto que el 22% de los pacientes con cardiomiopatía periparto pueden tener preeclampsia asociada, y además de eso el 37% otros trastornos hipertensivos. Pero tal vez el factor de riesgo que más se repite en los estudios y que más fuerza tiene es la raza africana o la raza negra. Tanto así que se ha visto que las mujeres de raza negra tienen entre 3 a 16 veces más riesgo de presentar cardiomiopatía periparto, y cuando presentan les va peor. Se diagnostican de una edad más temprana, se diagnostican más tardío en el posparto. Cuando se diagnostican tienen una fracción de eyección más bajita cuando se comparan con las mujeres caucásicas, y cuando se
tienen menos riesgo de recuperación, menos posibilidad de recuperación, perdón, y cuando se recuperan se demoran el doble del tiempo que lo que se recupera las mujeres caucásicas. Entonces, estas mujeres es muy importante tenerlas en cuenta. Como ya dijimos que es un diagnóstico de exclusión, entonces los exámenes y los estudios que vamos a pedir van a ser guiados en descartar esos diagnósticos y confirmar nuestra sospecha clínica. Grandes, son muchos los estudios que se pueden solicitar y que están descritos, como el electrocardiograma, la ecocardiografía, los peptidonatiuréticos, las troponinas, radiografía de tórax, etc. Pero digamos que en este algoritmo diagnóstico, ¿cuáles son como los más importantes que nos van a hacer como el ruling para entrar en este diagnóstico? Uno, la elevación de peptidonatiuréticos y la fracción de eyección disminuida, que ya sabemos que tiene que estar sí o sí. Si tengo peptidonatiuréticos elevados y tengo la fracción de eyección disminuida, la posibilidad de tener una cardiomopatía periparto es alta. Tengo que ir a diagnosticar pues a descartar otras causas secundarias antes de decir si tengo una cardiopatía periparto. Si por el contrario tengo péptidos elevados por encima del valor de corte, pero una fracción de eyección normal, no tengo una cardiopatía de periparto. Busque otras causas. Pueden ser cardíacas, sí, pero busque otras causas también extracardíacas que me explique. Y por el contrario, si los peptidonatiuréticos están por debajo del nivel de corte y la fracción de eyección está mayor del 45%, busque causas extracardíacas que me esté explicando esta patología. Entonces, en cuanto al electrocardiograma, es un estudio que es seguro, que es sano, que es altamente disponible, es que es sano, seguro, disponible y que es económico, en la que entonces a todos nuestros pacientes de entrada se los deberíamos hacer. No hay un patrón específico que me diga, esa es una cardiopatía periparto, pero hay que tener la consideración que lo más normal es que no encontramos un electrocardiograma normal. Podemos ir entre bloqueos de ramas, depresión de la onda T, ectóperas, arritmias, y hay ciertos hallazgos en el electrocardiograma que nos pueden decir, ojo, esta paciente tiene más riesgo o de tener un peor pronóstico, o pues, posiblemente su fracción de inyección, como es el QT prolongado, está menor del 35%. En cuanto a los biomarcadores, entonces más utilizado el recomendado, como vimos en el algoritmo, basa en los peptidonatiuréticos. Normalmente en el embarazo no se eleva o su elevación es mínima, que es importante, que no es como para diagnosticar, sino que nos va a descartar la presencia o que estemos ante una falla cardíaca. ¿Cómo la descartamos? Que esté por debajo de los valores de cortes. ¿Cuáles son? BNP menor de 100 picogramos mililitros y ProBNP menor de 300 picogramos mililitros. Se ha visto que cuando los peptidonatiuréticos están muy elevados, o sea, por encima de 1800, los pacientes tienen más riesgo de tener una disfunción ventricular izquierda persistente. Entonces se nos va a ayudar a acercar, pues, a definir, ¿tengo o no tengo? En el sentido de que la descarto o sigo como con la sospecha diagnóstica. Con las troponinas, como hay muchas causas que no la pueden elevar, digamos que no tienen tanta fuerza en esta patología, pero se ha visto que si las encuentro elevadas en el momento del diagnóstico, tienen más riesgo de pues, tener disfunción del ventrículo izquierdo de forma persistente. La ecocardiografía tal vez va a ser como la prueba reina en nuestras patologías. Ella nos va a confirmar el diagnóstico al tener una fracción de eyección menor del 45%. Nos va a ayudar a evaluar la presencia de enfermedades preexistentes o concomitantes, es decir, a decirnos si es una cardiopatía periparto o tal vez es otra causa de la insuficiencia cardíaca. Nos ayuda a buscar complicaciones como los eventos tromboembólicos, que más adelante lo tocaremos, pero estos de los principales riesgos que tienen estas pacientes, y nos ayuda a dar un pronóstico debido a que la fracción de eyección en el momento del diagnóstico y otros hallazgos en la ecocardiografía nos puede hablar de posibilidad de aumento de mortalidad y de recuperación, baja probabilidad de recuperación. La resonancia cardíaca es un estudio ya muy especializado. Lo debo hacer solamente cuando tenga la sospecha diagnóstica que requiera su estudio, como por ejemplo en las miocarditis o la miocardiopatía arritmogénica del ventrículo derecho. Ten en cuenta que para realizar la paciente debe estar estable, entonces en el momento inicial posiblemente no nos sirva mucho, y pues que como necesitamos contraste con dadolino, hay ciertas consideraciones fetales que nos pueden llevar a malos desenlaces. Ya la radiografía de tórax entonces nos ayudará, encontraremos algunos hallazgos sugestivos de la falla cardíaca, pero más que todo nos ayudará como a descartar otros diagnósticos, y la biopsia estará muy limitada a ciertas patologías, como por ejemplo descartar la miocarditis, pero en verdad la información diagnóstica y pronóstica es muy limitada en esta patología. Entonces, listo, ya sabemos que la ecocardiografía nos va a hacer como el diagnóstico, pero además de eso, que nos va a hablar de la gravedad de los síntomas y nos va a hablar de pronóstico, va a ser la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, o sea, disfunción ventricular. Según esto, vamos a clasificar nuestra patología en leve, moderada, severa.
Hablamos que una cardiomiopatía periparto es leve cuando la fracción de inyección es entre el 30 y 45%, moderada entre el 20, más del 25, menor del 30 al 35%, y severa cuando tenemos una fracción de inyección menor del 25%. Y según eso, pues vamos a tener como su clasificación de clase funcional y pues será la presentación. Fracciones de inyecciones menor del 25%, la paciente probablemente no se nos presentará con un choque cardiogénico, en inestabilidad tanto hemodinámica como ventilatoria. Mientras que fracciones de eyecciones por encima del 30 a 35%, pues son pacientes que pueden empezar a tener síntomas de falla, pero de forma más larvada y sin inestabilidad hemodinámica. Además de entonces de la fracción de eyección en el momento diagnóstico, hay otros factores de riesgo que nos deben hacer prender las alarmas de esta paciente se me puede deteriorar más, tengo que hacerle más seguimiento o va a tener peores desenlaces, que son la raza africana, como ya lo decimos, la raza negra, historia prueba de cardiomiopatías peripartos, la fracción de eyección menor del 30% en el momento del diagnóstico, una diámetro del ventrículo izquierdo al final de diástole mayor de 60 milímetros, que me demora en hacer el diagnóstico más de una semana desde el inicio de los síntomas, que tengo una disfunción ya del ventrículo derecho, el QT prolongado como se les mencioné ahorita, trombosis del ventrículo izquierdo y la obesidad. Y en este estudio, que es en el estudio IPAC, pues que estudiaron como los desenlaces maternos en la población americana, ¿qué es lo más importante o que le resalta acá? Que ninguna paciente que tenía una fracción de eyección inicial menor del 30% y una diámetro al final de diástole del ventrículo izquierdo mayor de 60 centímetros o 60 milímetros se recuperó luego de un año. Entonces es muy importante tener en cuenta todo eso porque nos va también a ayudar como a guiar ese manejo en el postparto. Pero digamos que el escenario no es tan horrible. Más o menos, la posibilidad de recuperar la fracción de eyección de esta paciente, tenerla entre el 50 y el 55% a los 6 meses, va entre el 21 al 63%, o sea, más de la mitad de las pacientes pueden recuperarse. Y eso dependerá pues, de frente a las regiones. ¿Qué es importante? Que la mortalidad puede ir desde el 5 hasta el 20% y es atribuible de forma aguda a una insuficiencia cardíaca aguda, a eventos trombóticos o muerte súbita, y ya de forma crónica, las pacientes que quedaron con una función deteriorada que tenga la evolución normal de un paciente con falla cardíaca. Además de eso, el haber tenido una cardiomiopatía periparto nos va a aumentar el riesgo de presentarla y de tener peores desenlaces en el embarazo posterior. Depende mucho de esa fracción de inyección, si es menor del 50 o no después de la recuperación, pero es importante que estas pacientes tengan consejería concepcional después y anticoncepción después del parto. Además de esto, se habla que requiere implantación de dispositivos de asistencia ventricular aproximadamente entre el 2 al 7% de los casos, teniendo como la consideración que más del 50% se nos va a recuperar a los 6 meses. Entonces recomiendan, en la mayoría de los casos, poner como dispositivos transitorios. Y hasta el 10% de estas pacientes que no se recuperan van a llegar a un trasplante cardíaco. ¿Qué pasa? Que estas mamás que se trasplantan tienen una sobrevida mucho menor que cuando se compara el trasplante en otras patologías cardíacas. El tromboembolismo entonces será una complicación grave más frecuente que se nos presente. La incidencia o la presentación va desde el 6.6 al 6.8% en Europa y en Estados Unidos, pero en el resto del mundo hay reportes que pueden ir desde el 5 hasta el 20%, muy relacionado como vean como con la mortalidad. ¿Qué pasa? Que podemos presentar tanto eventos trombóticos sistémicos como trombosis tanto en cavidades izquierdas como en cavidades derechas. Y los factores que nos van a hacer como desencadenar o que nos aumenta el riesgo de presentarlos va a ser la dilatación de cavidades y la hipocontractibilidad que nos va a llevar a un aumento de las estancias sanguíneas. A esto sumado la lesión endotelial que ya explicamos en la fisiopatología y que no olvidar que el embarazo es un estado procoagulante donde vamos a tener aumento de factores como el 7, el 8, el 10, el leucemia liberal y el fibrinógeno y disminución de la proteína C, la proteína S y la fibrinolisis. Entonces, en estos pacientes, muchos de ellos van a requerir anticoagulación. ¿A quiénes vamos a anticoagular? A los pacientes que ya tengan un trombo intracavitario o que tengan un evento tromboembolismo sistémico, a los pacientes que estén con fibrilación auricular y también vamos a anticoagular de forma profiláctica a las pacientes que tengan una fracción de eyección menor del 30 al 35%, porque ellas van a tener más riesgo de eventos embólicos. Las arritmias, además, es otra de las complicaciones importantes. Ellas contribuyen de gran medida a la mortalidad. Se dice que más o menos un cuarto de las muertes relacionadas con cardiomiopatía de periparto se debe a muertes súbitas por taquiarritmias ventriculares. Y entre los estados en reporte pues, de población entre el 2014 y el 2011, reportan que hasta el 2.1% de las mujeres con cardiomiopatía de periparto tuvieron muerte súbita y el 2.9% requirieron implantación de un dispositivo cardíaco para prevenir la muerte súbita.
Y rápidamente en esta serie alemana de 49 casos, 6 presentaron taquiarritmias ventriculares. De estas 6, 5 fueron fibrilaciones ventriculares, 2 taquicardias ventriculares sostenidas y una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces también tener en cuenta cuando estemos manejando a estas pacientes, vigilar muy bien el ritmo porque podemos presentarnos unas arritmias y presentar muerte súbita. Listo, entonces ya hicimos nuestra clasificación, hicimos nuestro diagnóstico con nuestras pruebas, ya definimos entonces cuál es la gravedad de mi paciente. Vamos a hablar entonces del manejo. Digamos que en aras del tiempo y pues con los objetivos de nuestra presentación, ahorita le voy a hablar como en general cómo se manejan esas pacientes y ya después de enfocarnos como en el manejo anestésico. Ese es el esquema que nos plantean que deben tener nuestras pacientes con cardiopatía periparto en el manejo médico. Uno, la bromocriptina, esto dependerá si uno se lee por las guías americanas o las guías europeas. Los europeos sí recomiendan bromocriptina y las dosis en la que la recomiendan dependerán como la gravedad de presentación. Los fármacos orales para la insuficiencia cardíaca, entonces rápido recordar que en el embarazo yo puedo dar beta bloqueadores, la hidralazina, los nitratos, puedo dar furosemida, pero lo que son los IECA, los ARA2, los antagonistas de receptor de mineralocorticoides como la espironolactona, la ibauradina y el cicubitril/valsartán están contraindicados en la gestación. Y de esos contraindicados en la gestación, solo el enalapril, el captopril y la espironolactona los puedo dar en la lactancia, porque estos otros nuevos medicamentos, digamos que todavía faltan estudios en humanos, pero en los estudios animales se ha visto que todavía hay presencia de estos medicamentos en leche materna. En cuanto a la anticoagulación, ya vimos en quién es anticoagular. Recordar importante que esto normalmente recomiendan con heparinas de bajo peso molecular o heparinas no fraccionadas, la warfarina casi que solamente para los pacientes que tengan válvulas mecánicas, y los no anticoagulantes no están autorizados para usarse tanto en la gestación como en la lactancia. Como tenemos entonces una disfunción ventricular izquierda y ante tener una fracción de eyección más bajita, pues yo debo evitar aumentar la poscarga en estas pacientes. Por eso nos recomiendan iniciar vasodilatadores venosos una vez yo tenga presiones arteriales sistólicas por encima de 110. Ya adelante vamos a ver como las metas hemodinámicas que queremos alcanzar, pero no les gusta el aumento de la poscarga. ¿Listo? Entonces, evitar hipertensión arterial medias. Y los diuréticos en caso de presentar sobrecarga de líquidos. Entonces, en nuestra paciente que está descompensada, optimizamos la precarga, la poscarga, como ya le dijimos, evitar hipertensión arterial. Además de eso, debe optimizar la oxigenación. Ellas tampoco toleran la acidosis, entonces ni la hipoxemia. Entonces, mantener una adecuada oxigenación con el dispositivo que le tengamos que dar mejorar pues esa oxigenación, ya sea con cánula nasal o máscara facial, hasta inclusive requerir manejo avanzado de la vía aérea y ventilación mecánica. Optimice la precarga y la contractibilidad. A ellas tampoco les gusta ni aumento de la precarga ni disminución de la precarga. Mantener entonces nomovolemia y que mantener el ritmo sinusal. El parto urgente, ¿en quién la vamos a hacer? En esas pacientes que estén inestables, a pesar de que yo haya hecho todo ese manejo médico y persistan estables, posiblemente vamos a enfrentarnos a este parto. Y considerar la bromocriptina y la anticoagulación, dependiendo de la indicación de la paciente. No nos vamos a detener mucho en esta diapositiva, pero lo que les quiero mostrar es que las pacientes entonces después de su gestación y que deseen tener como un embarazo posterior, dependerá mucho de esa fracción de eyección. Si la fracción de eyección es mayor del 50%, pues uno idealmente primero debería haber desmontado los fármacos porque tuvimos recuperación. Eso todavía no hay como una ventana terapéutica clara. Recomiendan entre un año aproximadamente el manejo médico, entre 6 meses y un año, y luego de eso, si persiste estable de su parte cardíaca, empezar a desmontar los medicamentos uno por uno, y si sigue estable, pues ahí sí considerar el embarazo. Por el contrario, si tenemos una fracción de eyección menor del 50%, estas pacientes tienen un riesgo muy grande de mortalidad, de tener y peores desenlaces tanto cardíacos como fetales. Pero una vez que quedan en embarazo, pues hay que hacerle un seguimiento por el equipo multidisciplinario. Y las pacientes que recuperaron, que de pronto se aceptó, o sea, con la consejería y con el obstetra se consideró que sí podría de pronto tener un segundo embarazo, es muy importante hacer un seguimiento con péptido natriurético y con ecocardiografía. Entonces, si nos llega un paciente esas valoración preanestésica en los diferentes trimestres, tener en cuenta que ellas deben tener un ecocardiograma antes del parto, ecografía antes del parto, primer trimestre, segundo trimestre, en el tercer trimestre, ojalá un mes antes del parto, en el posparto o en los días siguientes y un mes por parto para evaluar cómo está esa función ventricular. Ahora vamos a hablar entonces como con las consideraciones anestésicas y quisimos hacerlo de una manera que sea fácil de entender y que se nos quede para el futuro. Entonces lo primero que yo tengo que pensar cuando me enfrento a estas pacientes es cuál es el riesgo, cuál es la clasificación de riesgo que yo tengo con mi paciente.
Eso lo vamos a hacer entonces con la clasificación de enfermedades cardiovasculares de la OMS, que nos va a decir pues cuál es el riesgo de eventos cardíacos maternos. Grande, entonces las pacientes con cardiomiopatía periparto van a tener una clasificación 3 o 4. De eso dependerá si yo tengo una fracción de eyección menor del 45% pero mayor del 30% y que tuve una cardiomiopatía periparto, pero se recupera esa función cardíaca, clasificación 3. Y si por el contrario tiene una fracción de eyección menor del 30% o tuvo una cardiomopatía periparto y no recuperó su función ventricular basal, 4. ¿Esto qué nos quiere decir? Entonces, ¿dónde lo vamos a atender? ¿O qué nos va a guiar? ¿Dónde lo vamos a atender y por quién lo vamos a atender? ¿Dónde lo vamos a atender? En un sitio que cuente con un equipo multidisciplinario que sea experto en el embarazo, en el manejo del embarazo y enfermedades cardíacas y que además tengan la capacidad de brindar soporte mecánico e incluido la terapia ECMO. ¿Y quién lo va a atender? Entonces, la Asociación Americana del Corazón nos saca como los profesionales o el equipo que debe tener básico. Esas pacientes deben ser valoradas por cardiología, obstetras, especialistas en medicina materno-fetal y anestesiólogo, pero que además, y enfermeras, pues, especialistas en cuidados obstétricos, en cuidados intensivos, pero que además de eso, en el momento del parto es importante que te contemos con anestesiólogo obstetra y anestesiólogo cardiovascular y pues el especialista en cirugía cardiotorácica o ECMO. Eso es muy importante porque vemos que son pacientes que se pueden, o sea, no es solamente la vida de ella, sino la vida del bebé, entonces tenemos que tener un manejo muy importante y lo que hagamos durante todo el periodo que estemos con ellas repercutirá en un futuro. Ya sabemos entonces, sabemos el riesgo, ya sabemos dónde lo vamos a atender y por quién lo vamos a atender. Ahora vamos a definir cómo va a finalizar el embarazo, cuál va a ser el modo de parto. Entonces, antes de hablar como del parto vaginal, es importante como tener en cuenta que pacientes sí o sí van a tener que hacer un parto por cesárea. Una indicaciones obstétricas que ahí nosotros no nos vamos a meter. Pero pacientes que de entrada tengan una fracción de eyección menor del 35% son pacientes que tienen más riesgo de descompensación hemodinámica, entonces de entrada pacientes va para cesárea. Las pacientes que además tengan una falla cardíaca aguda con un choque cardiogénico, pues son pacientes inestables, van para cesárea. Pacientes que tengan una clasificación NIJA 3 o 4, pues es lo mismo, son pacientes ya muy sintomáticas que la posibilidad de que me soporten el parto vaginal va a ser más baja, a pesar de que hagamos un parto cardíaco, que ya vamos a hablar de él, y pacientes que están anticoagulados. De resto, las pacientes que tengan una clasificación leve de la cardiomiopatía periparto, que no estén muy sintomáticas y que no tengan un deterioro severo de la fracción de eyección, podemos considerar el parto vaginal cardíaco, que es un parto sin dolor y sin pujo. Entonces vamos viendo de pronto cuáles son esos objetivos para saber qué tengo que tener en mi plan anestésico. ¿Por qué no todas con cesárea? Pues he visto que el parto vaginal pues, tiene muchos beneficios y entre los que pacientes que estén indicados tienen menos riesgo de hemorragia, menos infecciones del sitio operatorio y menos eventos trombóticos. ¿Cuándo vamos a finalizar el embarazo? El momento de parto dependerá entonces de la estabilidad cardíaca cardiovascular de la mamá. Si la paciente puede llegar hasta el término, se llega hasta el término. Si se descompensa antes, pues se definirá en ese momento la finalización. Pero lo que nos va a dar como la ventana de cuándo será el parto será entonces la estabilidad de la mamá. Lo que ahorita les decía, entonces, digamos que situaciones hemodinámicas no son favorables para ella o las empeoraría. El aumento de la poscarga. ¿Cómo se nos aumenta la poscarga en estas pacientes? El dolor y una analgesia inadecuada. Entonces ya tenemos otro objetivo. Si va a ser por parto vaginal, sin pujo y sin dolor, y de entrada, estas pacientes tienen que tener un excelente manejo del dolor. El aumento de la precarga, normalmente, ¿cómo lo vamos a tener? La sobrecarga de líquidos, entonces manejar, tener como precaución como con las infusiones que administremos y pues algo normal que va a pasar que es con la transfusión y con la descompresión aortocava después del parto. Y una disminución de la frecuencia cardíaca. Ojo con los bloqueos altos cuando hacemos anestesia neuroaxial. Entonces, con eso, esas son las metas hemodinámicas que tenemos que perseguir en nuestros pacientes. Evitar la bradicardia, como ya lo dijimos, tenemos que mantenerla en ritmo sinusal y preferir uso de vasopresores que nos aumenten la frecuencia cardíaca. Tenemos que mantener la poscarga. En ese sentido, tener un muy bajito umbral para monitorear la presión arterial. La única forma de yo ver latido a latido cómo está esta paciente es teniendo una monitorización invasiva. Tener una adecuada analgesia para el trabajo de parto. Titular ese inicio de la anestesia regional y titular la administración de oxitocina. Debo mantener la contractibilidad. Entonces, iniciar o considerar iniciar inotrópicos cuando tenga, por ejemplo, síntomas de bajo gasto. Debo mantener entonces la precarga, ni aumento de la precarga ni disminución de la precarga. Entonces, mantener la normolemia y vigilar síntomas de edema pulmonar. Entonces, mantener una monitorización estricta de los ingresos y egresos de esa paciente y monitorea constante de la saturación.
el Colegio Americano entonces también nos saca como qué punticos claves que ya los hemos venido desarrollando durante la charla debemos tener en el manejo intraparto. Personal con experiencia, ya lo definimos. Monitorio, todos estos pacientes tienen que ir con asa básica y recordar tener un muy bajito umbral para la presión arterial invasiva. Estas pacientes idealmente deberían guiarse por eco transtorácica y eco pulmonar en la cabecera del paciente para ayudarnos a guiar diagnóstico, ver respuesta al tratamiento y buscar posibles complicaciones. La analgesia neuraxial desde el inicio del trabajo del parto. Tenemos que manejar muy bien la analgesia. Tener un bajito umbral para el manejo de vasopresores e inotrópicos, sobre todo después de la anestesia o la analgesia neuraxial, en que nos pueda presentar hipotensión. Aquí que es importante evitar dar bolos de líquidos para tratar de mejorar esto, sino que rápidamente iniciar pues con los vasopresores. Pues siguiendo como este mismo punto, evitar entonces la sobrecarga de líquidos, tener precaución con los medicamentos uterotónicos, hay unos contraindicados durante la gestación que ya los hablaremos, pero tromboprofilaxis venosa después del parto, recordemos que ellas tienen un riesgo aumentado de presentar eventos trombóticos y considerar como el catéter venoso central más que para guiar como parámetros hemodinámicos, es más para dar una administración de forma segura de vasoactivos, que es muy probable que lo vamos a necesitar en estas pacientes. Entonces, ya teniendo claro como mis objetivos, vamos a hablar como unas punticos claves para la analgesia y las técnicas anestésicas. La analgesia neuraxial debe ser antes de la inducción del parto, una vez pues que las pacientes que se programan, o iniciarse de manera muy temprana el trabajo de parto. Y debo asegurarme que este catéter esté funcionando. Tener un muy bajito umbral para cambiarlo. No me sirve catéter lateralizado, que como que sí le sirvió, no le sirvió, no. Tiene que funcionar perfecto. Porque mis dos objetivos principales, buscando esas metas hemodinámicas que ya planteamos, es aliviar el dolor y disminuir el compromiso hemodinámico y respiratorio. Rápido, entonces, las contracciones uterinas se asocian con fluctuaciones grandes del gasto cardíaco y aumento de liberaciones, además de norepinefrina y epinefrina, que también va a tener peores desenlaces. Entonces, ¿qué necesitamos en esta? Tener una analgesia adecuada para disminuir niveles de catecolaminas y además, si yo tengo una analgesia adecuada, tengo un catéter funcionando, me puede servir para convertir a mi técnica anestésica. Dosis y recomendadas, bueno, dependiendo. Digamos que muchas de las guías nos ponen utilizar bupivacaína con fentanilo, perdón, a dosis incrementales. Tener siempre consideración de que no tenga bloqueo motor. Lo que tenemos que buscar entonces es una analgesia móvil. Las dosis de pruebas en estos pacientes se desaconsejan, no se utilizan. Además, porque yo estoy utilizando pues dosis bajas de forma incremental, entonces me permite evaluar si empiezo a presentar síntomas o no de anestésicos sistémicos. Entonces la epinefrina no se utiliza. Cuando vamos a presentar, digamos que un pato vaginal cardíaco, recomiendan entonces bolo de lidocaína al 2%, sin epinefrina, 5 a 10 mililitros, tratando de obtener como el bloqueo sacro, que es lo que yo quiero lograr en ese momento, porque el parto pues va a ser instrumentado, porque no, acuérdense, sin dolor y sin pujo. Y en caso de hipotensión, pues recomiendan fenilefrina de 50 a 100 microgramos o noradrenalina, sobre todo cuando tenga disfunción grave pues, del ventrículo izquierdo. Ya, entonces, listo. Hablamos de la analgesia. Ahora bien, anestesia para cesárea. Lo que va a depender de la anestesia para cesárea va a ser, ¿tengo mi catéter funcionante, nomofuncionante, sí o no? Si le tengo nomofuncionante, entonces podemos realizar la extensión de la anestesia por el catéter epidural, bolos fraccionados, vigilando pues el nivel. Si no tengo catéter funcionante, dependerá de la clasificación, que como es una clasificación OMS 3 o 4, entonces recomiendan dos técnicas. O la técnica combinada de dosis bajas, usar dosis, primero poner de pronto la raquidia bajita, dosis de 2 a 5 miligramos de bupivacaína hiperbárica para lograr como ese bloqueo sacro y luego alcanzar el nivel con dosis fragmentadas de lidocaína al 2%, hasta llegar a T3, T4, T6. O la espinal continua. Todo esto, ¿por qué como tan suavecito? Porque le es lograr evitar cambios hemodinámicos importantes o súbitos en mis pacientes. Entonces, esto tener una mayor estabilidad hemodinámica. Y en la paciente que no puede utilizar la analgesia neuraxial, como que la paciente me rechace las técnicas neuraxiales o que tenga una anticoagulación o un deterioro cardiopulmonar que requiere intubación y ventilación mecánica, debo tener entonces en cuenta, uno, monitoreo invasiva de la presión arterial antes de la inducción anestésica. O sea, esta línea la ponemos casi que cuando llegue la paciente prácticamente. Dos, evitar la respuesta presoras a la laringoscopia y la intubación. Recordemos que no queremos que nos aumente esa poscarga. Mantener y considerar siempre la lateralización uterina y la tromboprofilaxis por el riesgo de eventos trombóticos en nuestras pacientes.
Y ya por último, entonces en el posparto inmediato, el riesgo mayor, ¿cuál va a ser? El deterioro hemodinámico debido a la autotransfusión que presenta y a la descompresión de la compresión aortocava. Y además, estas pacientes con cardiomiopatías tienen más riesgo de presentar hemorragias posparto. Entre los uterotónicos, el de elección y de primera línea, vamos a tener la oxitocina. Clásicamente nos va a disminuir la resistencia vascular sistémica y la presión arterial. Entonces, en este orden de ideas, debemos evitar los bolos y mejor utilizar infusiones. Recomiendan 2 unidades durante 10 minutos. El carbopros y la metilgomina están contraindicadas en estas pacientes. El carbopros por su lado aumenta la resistencia vascular pulmonar en más del 100%, puede generar hipoxemia y broncoespasmo, inclusive hasta la muerte. La metilgomina va a aumentar las resistencias vasculares sistémicas, ya sabemos que ya no queremos aumentar esa poscarga y pues, nos puede también llevar a vasospasmo coronario. El misoprostol, entonces, es menos eficaz que estas otras dos opciones, pero es la segunda línea de tratamiento pues, en esta hemorragia, para el manejo de la hemorragia posparto, además del manejo de los obstétricos con las suturas uterinas, el balón de Bacri, el masaje uterino. Y el ácido tranexámico lo podemos utilizar siempre y cuando no tengamos eventos trombóticos o no tengamos pues, una trombosis diagnosticada en ese momento. Ya para terminar, entonces, quería mostrar esos puntos claves. Uno, la cardiopatía periparto, entonces recordar que es una falla cardíaca con disfunción diastólica del ventrículo izquierdo que se desarrolla en el último mes de gestación, en los primeros 5 meses posparto. Es un diagnóstico de exclusión, entonces debo tener en cuenta esos otros diagnósticos diferenciales que hablamos. La raza tiene mayor impacto, tiene mayor riesgo de presentarla y tener peores resultados, la raza negra. Debido al riesgo de eventos trombóticos, debemos iniciar anticoagulación cuando la fracción de eyección sea menor del 30 y 35%, y eso es importante tenerlo en cuenta en el momento de ofrecer mi técnica anestésica. El parto vaginal es preferido en esas pacientes que no tengan un deterioro de la fracción de eyección tan importante y la lactancia en ellas no está contraindicada. Eso es uno de los puntos que todavía sigue en discusión, porque aunque sabemos que la prolactina se ha visto que tiene papel en la fisiopatología, los beneficios de la lactancia materna, tanto para la madre como para el bebé, siguen siendo incalculables. Entonces, definir y individualizar cada paciente si suspendieron o no la lactancia. La analgesia neuraxial debe iniciar tan pronto como sea posible y tenemos que tener una alta sospecha clínica y asegurarnos de que la paciente sea atendida siempre por un equipo multidisciplinario cuando tengamos nuestra sospecha. Gracias.